Hay algo que puedes hacer hoy mismo en tu casa, ahora, antes de que termine este video, que va a cambiar el ambiente espiritual de tu hogar en 3 días. No te pido que vayas a ningún lugar. No te pido que gastes dinero. No te pido que aprendas una oración complicada, ni que tengas un conocimiento teológico que no tienes. Te pido que vayas a tu cocina, que tomes sal y que la lleves a un lugar específico de tu casa que voy a revelarte en este video. Eso es todo, sal. Un lugar específico. 3 días. Y lo que va a ocurrir en esos 3 días en el ambiente de tu hogar es algo que llevo 40 años viendo repetirse con una consistencia que ya no me sorprende, pero que sigue moviéndome profundamente cada vez que lo veo. Porque no es superstición, no es folclore popular mal disfrazado de espiritualidad. Es una práctica que tiene siglos de historia en la Iglesia Católica, que está respaldada por la teología sacramental más sólida, y que produce resultados que las personas que la practican describen siempre con las mismas palabras. Algo cambió en mi casa. No saben bien qué cambió. No saben explicarlo con precisión, pero lo sienten, lo perciben en el ambiente cuando entran, lo notan en la calidad del sueño, lo reconocen en una paz que antes no estaba y que ahora está sin que haya cambiado ninguna circunstancia exterior que pueda explicarla. Yo soy el Padre Esteban Romero, y hoy voy a explicarte por qué eso ocurre. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre la sal bendita y sobre su uso en el hogar? ¿Dónde exactamente debes ponerla para que su efecto sea máximo? ¿Y qué debes hacer en esos 3 días para recibir completamente lo que Dios quiere dar a través de esa práctica tan simple y tan poderosa? Quédate hasta el final, porque hay algo que voy a revelar sobre el lugar específico donde debe ir la sal que la mayoría de los católicos no conoce, y que es exactamente la diferencia entre una práctica que produce fruto y una práctica que simplemente ocurre sin que nadie note nada. Comencemos desde el principio. La sal tiene una presencia en la historia de la fe católica que va mucho más allá de lo que la mayoría de los fieles conoce. No es un elemento que la piedad popular introdujo por su cuenta en la práctica cristiana. Es un elemento que aparece en la Escritura, en la liturgia, en los rituales de bendición de la Iglesia, con una consistencia y una intencionalidad que revelan algo sobre su naturaleza espiritual que merece ser entendido antes de hablar del uso concreto en el hogar. En el Antiguo Testamento, la sal aparece vinculada a la alianza de Dios con su pueblo de una manera que ningún otro elemento material comparte. El libro de Levítico ordena que todos los sacrificios ofrecidos a Dios sean sazonados con sal. No algunos, todos. Y añade una expresión que en hebreo tiene una fuerza que la traducción no siempre transmite completamente. Dice que la sal de la alianza de Dios no debe faltar en ninguna ofrenda. La sal de la alianza. Esa expresión dice algo sobre la naturaleza de la sal que va más allá de sus propiedades físicas. La sal conserva, impide la corrupción, mantiene intacto lo que sin ella se descompondría. Y en el lenguaje simbólico de la Biblia, esa capacidad de la sal para preservar de la corrupción es exactamente la imagen que Dios usa para hablar de la naturaleza de su alianza con el hombre. Una alianza que preserva, que mantiene intacto lo que sin ella se perdería, que impide la corrupción espiritual que el pecado introduce en el alma y en el hogar. Jesús mismo usó la imagen de la sal con una intensidad que no puede ser ignorada. Dijo: vosotros sois la sal de la tierra. No dijo, vosotros sois como la sal. Dijo, sois la sal, con la misma presencia y la misma función que la sal tiene en lo que preserva, presencia que protege de la corrupción, presencia que da sabor a lo que sin ella sería insípido, presencia que por su propia naturaleza transforma el ambiente donde está. Y en el rito del bautismo antiguo, el que se practicaba en los primeros siglos de la Iglesia y que el rito de Pablo VI simplificó aunque no eliminó completamente, el sacerdote ponía unos granos de sal en la boca del catecúmeno antes de bautizarlo, no como un gesto vacío, como un gesto cargado de significado teológico.
La sal en la boca del que va a ser bautizado es la señal de que la sabiduría de Dios, la sal de la alianza, va a entrar en ese ser y a preservarlo de la corrupción del pecado de la misma manera que la sal preserva de la corrupción física. Eso es la sal bendita, no un elemento mágico que tiene poderes por sí mismo. Un elemento que la Iglesia ha tomado de la Escritura y de la tradición y ha bendecido para que sea un signo eficaz de la presencia protectora de Dios en el espacio donde se usa. La diferencia entre la sal común y la sal bendita es exactamente la diferencia entre el agua común y el agua bendita. El agua común moja. El agua bendita hace lo mismo materialmente, pero lleva consigo la oración de la Iglesia que la destinó a un uso sagrado. Y esa oración, pronunciada por un sacerdote en nombre de la Iglesia, hace que el elemento material se convierta en un sacramento en el sentido amplio del término, en un signo visible que comunica una gracia invisible. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. La Fe del Alma trae cada semana mensajes como este que rescatan las prácticas más antiguas y más poderosas de la fe católica y las explican con la claridad que merecen. No te pierdas ningún mensaje. Ahora bien, ¿dónde consigues la sal bendita? Esa es la primera pregunta práctica y tiene una respuesta simple. La sal bendita se consigue en tu parroquia. Puedes pedirle a tu párroco que bendiga sal para ti. Es una petición completamente legítima que cualquier sacerdote puede atender. En algunas parroquias hay sal bendita disponible junto al agua bendita para que los fieles la tomen libremente. Si por alguna razón no puedes acceder a un sacerdote en este momento, hay algo que puedes hacer mientras tanto. Puedes tomar sal común y sobre ella rezar una oración de bendición sencilla, no con la misma eficacia sacramental que la bendición de un sacerdote, pero con la genuinidad de la oración del fiel que pide a Dios que santifique un elemento material para su uso en el hogar. Esa oración puede ser tan simple como esta: Señor Dios, bendice esta sal que voy a usar en mi hogar, que sea signo de tu alianza con esta familia, que preserve este espacio de todo mal y que tu presencia llene cada rincón donde esta sal sea colocada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Simple, directa, completamente dentro de la fe católica. Ahora vamos a lo que más te importa, el lugar específico donde debe ir la sal. Antes de revelar ese lugar específico, necesito que entiendas algo sobre la naturaleza del hogar desde la perspectiva espiritual. Porque si no entiendes esto, el lugar específico va a parecer arbitrario. Y no lo es. Tiene una razón teológica y espiritual muy precisa. El hogar no es simplemente un espacio físico donde vive una familia. Es lo que la Iglesia llama la iglesia doméstica. El Concilio Vaticano II usó esa expresión con una intencionalidad muy clara. La familia es una iglesia en miniatura, un espacio donde la fe se vive, se transmite, se practica en la cotidianidad. Y como toda iglesia, el hogar tiene una dimensión espiritual que va más allá de sus dimensiones físicas. Esa dimensión espiritual puede ser fortalecida o debilitada por lo que ocurre en ese espacio, por las palabras que se dicen, por las relaciones que se cultivan o se descuidan, por las prácticas de fe que se mantienen o se abandonan, y por los objetos que se introducen o se retiran del espacio. Todo lo que entra a un hogar tiene una dimensión espiritual. Los objetos tienen una historia y un origen y una carga espiritual que va con ellos, aunque la persona que los introduce no lo sepa. Las prácticas que se realizan en un espacio dejan en ese espacio una impronta que con el tiempo se acumula y que afecta el ambiente de maneras que no siempre son visibles, pero que se sienten. Un hogar que lleva años de oración tiene un ambiente diferente a un hogar que no la ha tenido. No es poesía. Es una realidad espiritual que cualquier persona sensible puede percibir cuando entra a los dos tipos de hogares. Hay una diferencia en el aire. Una diferencia en la paz, una diferencia en la manera en que el alma respira dentro de ese espacio. La sal bendita colocada en el lugar correcto del hogar refuerza esa dimensión espiritual de una manera que es concreta y verificable precisamente porque actúa sobre el espacio físico con la intención espiritual que la Iglesia imprimió en ella al bendecirla. Y el lugar correcto no es cualquier lugar, es el umbral, la entrada de tu casa.
El umbral, la puerta principal por donde entran las personas que viven en esa casa y las personas que la visitan, por donde entra todo lo que viene del exterior, por donde pasa todo lo que entra y sale de ese espacio sagrado que es tu hogar. El umbral tiene una importancia espiritual en todas las tradiciones religiosas que va más allá del catolicismo. Es el punto de transición entre el afuera y el adentro, entre lo que está bajo el control del hogar y lo que no lo está, entre el espacio protegido y el espacio expuesto. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó al pueblo de Israel a poner la sangre del Cordero Pascual en los dinteles y en los postes de las puertas, no en el centro de la casa, no en el dormitorio, en el umbral, porque el umbral es el punto donde la protección divina se hace más necesaria, donde lo que viene del exterior encuentra el espacio interior del hogar. La sal bendita en el umbral cumple en la piedad católica una función análoga. Marca el espacio de transición entre el exterior y el interior con la presencia protectora de Dios. Declara que ese hogar pertenece a Dios y que todo lo que entre por esa puerta entra en un espacio que está bajo su protección. ¿Cómo se pone exactamente? Hay dos maneras que la tradición católica reconoce. La primera es hacer una pequeña línea de sal en el suelo del umbral, justo debajo de la puerta o a lo largo del borde interior de la entrada. Una línea fina que cruce todo el ancho de la puerta. No necesita ser visible para ser eficaz. Puede estar debajo de un felpudo. Lo que importa no es la visibilidad exterior, sino la intención interior con que se coloca. La segunda manera es colocar sal en las 4 esquinas de la entrada. Un pequeño montículo de sal en cada esquina del espacio de acceso a la casa. Esto crea lo que en la tradición de bendición del hogar se llama un perímetro de protección alrededor del punto de entrada. Ambas maneras son válidas. Puedes usar la que te resulte más práctica o la que tu espacio físico permita mejor, pero la sal en el umbral es solo el primer lugar. Hay otros 2 lugares que voy a revelarte ahora y que completan la práctica de manera que su efecto se maximice. El segundo lugar es el cuarto donde duermes. El dormitorio es el espacio de mayor vulnerabilidad espiritual del hogar. Es donde el alma descansa, donde la guardia consciente se baja completamente durante las horas de sueño, donde la persona está más expuesta a todo lo que el ambiente espiritual de ese espacio contiene, porque durante el sueño, las defensas racionales que en la vigilia filtran la experiencia están inactivas. Un cuarto donde el ambiente espiritual es limpio y propicio favorece el descanso del alma de una manera que la persona percibe en la calidad del sueño, no como magia, como la consecuencia natural de que el alma descansa en un ambiente que está en consonancia con lo que ella es. La sal bendita en el cuarto donde duermes se coloca de 2 maneras. La primera es una pequeña cantidad en cada una de las 4 esquinas del cuarto. Esto crea un perímetro completo alrededor del espacio de descanso. La segunda es bajo la cama, especialmente bajo la almohada, en un pequeño recipiente o envuelta en un paño limpio. La tradición dice que colocar sal bendita bajo la almohada favorece el descanso y aleja las perturbaciones nocturnas, no como un amuleto que tiene poder por sí mismo, sino como un signo físico de una intención espiritual que dice: Señor, este espacio donde descanso es tuyo, y lo pongo bajo tu protección mientras duermo. El tercer lugar es el espacio donde la familia se reúne con más frecuencia. En la mayoría de los hogares, ese espacio es la sala o el comedor, el lugar donde se come, donde se habla, donde se comparten los momentos de la vida cotidiana. Ese espacio tiene una importancia espiritual particular porque es donde las relaciones del hogar se construyen o se deterioran, donde las palabras que unen o que separan se pronuncian, donde la dinámica familiar se expresa de manera más visible y más constante. La sal bendita en ese espacio se coloca de la misma manera que en el cuarto, pequeñas cantidades en las 4 esquinas, o una cantidad mayor en un recipiente decorativo que pueda permanecer de manera permanente en ese espacio como un signo visible de la consagración de ese lugar a Dios. Si esto que estás escuchando está moviendo algo en ti, comparte este video ahora mismo.
con esa persona que conoces cuya casa sientes que tiene un ambiente pesado, con ese familiar que ha tenido conflictos persistentes en su hogar que ninguna conversación ha podido resolver, con esa amiga que llevas tiempo sintiendo que necesita algo que cambie el ambiente de su hogar y que no sabe qué es. Ahora quiero hablarte de los 3 días, porque el título de este video dice que en 3 días vas a observar algo. Y quiero ser muy preciso sobre lo que quiero decir con eso para que no haya malentendidos que lleven a la decepción. Lo primero que quiero aclarar es que los 3 días no son un plazo mágico. No significa que si en exactamente 72 horas no has experimentado nada especial, la práctica no funcionó. Los tiempos de Dios no están sujetos a cronómetros humanos. Lo que quiero decir con 3 días es algo diferente. La tradición de la Iglesia y la experiencia de muchas familias que han practicado la bendición del hogar con sal bendita coincide en que los cambios más perceptibles en el ambiente espiritual del hogar comienzan a notarse en un período corto de tiempo. No siempre exactamente 3 días, a veces antes, a veces después, pero en el orden de días más que de semanas o meses. Y los cambios que se notan son consistentes en los testimonios que he recogido durante 40 años de ministerio. No son cambios extraordinarios que desafían todas las categorías de la experiencia normal. Son cambios sutiles, pero reales, que quien los experimenta reconoce inmediatamente como diferentes a lo que había antes. El primero es el sueño. Las personas que colocan sal bendita en su cuarto con la intención y la oración adecuadas reportan con una frecuencia que llama la atención una mejora en la calidad del sueño en los días siguientes. No porque la sal tenga propiedades farmacológicas sobre el descanso, sino porque el ambiente espiritual del espacio donde se duerme afecta la calidad del descanso, de maneras que la ciencia no puede medir, pero que la experiencia constante confirma. El segundo cambio que se reporta es una reducción de la tensión en las relaciones dentro del hogar. Conflictos que venían repitiéndose de manera mecánica pierden intensidad. Conversaciones que antes terminaban en discusión tienen un desarrollo diferente. La persona no siempre puede identificar qué cambió exactamente. Solo nota que algo está diferente en la manera en que las relaciones fluyen en ese espacio. El tercer cambio es el que más me emociona cuando lo escucho. Es el que menos esperan quienes hacen la práctica y el que más los sorprende cuando ocurre. Es la reaparición de momentos de silencio interior en el hogar, de momentos donde el alma simplemente está en paz sin una razón identificable, sin que hayan cambiado las circunstancias externas, sin que se haya resuelto ninguno de los problemas que antes generaban ansiedad. Solo una paz que está donde antes había inquietud. Eso es exactamente lo que la sal bendita en el hogar está diseñada para facilitar. No resolver los problemas del exterior. Crear las condiciones interiores desde las que los problemas del exterior pueden ser enfrentados con la paz de quien sabe que ese espacio está protegido y que quien lo habita no está solo. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque la fe del alma está aquí cada semana para acompañarte en las prácticas más antiguas y más poderosas de la fe católica, las que la tradición ha preservado durante siglos porque funcionan, las que merecen ser recuperadas en los hogares de los mayores de 60 años que llevan décadas buscando la paz que estas prácticas pueden facilitar. Quiero hablarte ahora de algo que es importante para que la práctica de la sal bendita produzca su fruto completo. Porque la sal es un elemento material, y los elementos materiales en la fe católica no actúan como automatismos mágicos, actúan como signos eficaces que necesitan ser recibidos con fe para que la gracia que significan fluya completamente. Eso significa que hay algo que debes hacer en esos 3 días que va más allá de colocar sal en los lugares que describí. Algo interior, algo que dispone el alma para recibir lo que el signo exterior está comunicando. Lo primero es la oración de consagración del hogar. Antes de colocar la sal o inmediatamente después, recorre tu casa, cada habitación, cada espacio. Y en cada espacio di una oración simple que consagre ese lugar a Dios. No necesita ser larga. Puede ser tan simple como esta. Señor,
Este espacio es tuyo. Yo lo pongo bajo tu protección. Que ningún mal entre aquí. Que tu paz habite en estas paredes. Que todos los que vivan o entren en este lugar encuentren aquí algo de ti. Esa oración, dicha en cada habitación con la sal recién colocada, convierte la práctica de un ritual externo en un acto de fe interior. Y es ese acto de fe interior lo que abre el canal por el que la gracia fluye. Lo segundo es el ayuno de rencor durante esos 3 días. El rencor es el elemento que más dificulta la acción de la gracia en el hogar. No porque Dios retire su gracia en presencia del rencor, sino porque el rencor crea en el alma de quien lo guarda una resistencia que impide percibir lo que Dios está haciendo, como una ventana sucia que no permite ver el sol aunque el sol esté brillando completamente del otro lado. Durante los 3 días después de colocar la sal, haz un esfuerzo consciente por no alimentar ningún rencor que tengas activo. No te pido que lo resuelvas en 3 días. Te pido que no lo alimentes. Que cada vez que el pensamiento de rencor llegue, lo dejes pasar sin seguirlo. Y que en su lugar digas interiormente una oración breve por la persona hacia quien sientes ese rencor. Eso es suficiente para comenzar. Y esa pequeña práctica de soltar el rencor durante 3 días crea en el alma el espacio que la gracia de la sal bendita necesita para actuar de manera visible. Lo tercero es la atención. Durante esos 3 días, presta atención a lo que ocurre en tu hogar, no con la expectativa ansiosa de quien espera un milagro espectacular, sino con la atención serena de quien sabe que Dios actúa en lo pequeño y que si no estás atento, lo pequeño pasa desapercibido. El cambio en el sueño del segundo día. La conversación que terminó de manera diferente a como solía terminar. El momento de paz inesperada en medio de la tarde. La sensación al entrar a casa de que algo está diferente aunque no sepas qué. Presta atención a todo eso. Y cuando lo notes, dale gracias a Dios. No como si fuera magia, como quien reconoce que Dios cumple lo que prometió cuando el alma le hace espacio. Quiero contarte algo que ocurrió hace algunos años en una visita pastoral que nunca he olvidado. Me llamaron para bendecir la casa de una familia en un pueblo de Jalisco. Era una familia de 3 generaciones. La abuela de 76 años, sus 2 hijos adultos con sus familias y varios nietos. Vivían en una casa grande que llevaba años con un ambiente que todos describían igual. Pesado, tenso, con conflictos que se repetían sin resolverse. Con dificultad para dormir que varios miembros de la familia experimentaban de manera crónica, con una inquietud general que nadie podía explicar pero que todos sentían. La abuela me dijo cuando llegué: «Padre, esta casa necesita algo». No sé qué, pero algo. Bendije la casa, recorrí cada habitación con agua bendita y con incienso y con oración. Y antes de irme dejé a la abuela un pequeño frasco de sal bendita con instrucciones precisas sobre cómo usarla y dónde colocarla. Le di exactamente las mismas instrucciones que te estoy dando a ti en este video. 3 días después me llamó. Su voz era diferente desde el primer segundo. Me dijo: «Padre, no sé cómo explicarlo, pero algo cambió». Mi nieto, que llevaba meses sin poder dormir bien, durmió 2 noches seguidas sin despertarse. Mi hijo y su esposa tuvieron una conversación que llevaban años sin poder tener. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me senté en mi sala y sentí paz. Paz de verdad. No la ausencia de problemas. La paz que está a pesar de los problemas. Eso es exactamente lo que la sal bendita colocada con fe e intención hace en el hogar. No resuelve los problemas del exterior. Crea las condiciones interiores desde las que los problemas del exterior pueden ser enfrentados de manera diferente. Y eso, cuando lo experimentas de primera mano, produce exactamente lo que la abuela de Jalisco describió con una sencillez que no necesita comentario adicional. Paz de verdad. Déjame darte ahora un resumen práctico y claro de todo lo que debes hacer. Hoy, en cuanto termines este video,
Primero ve a tu parroquia y pide sal bendita a tu párroco. Si no puedes ir hoy, toma sal común y bendícela con la oración simple que te di. Segundo, recorre tu casa con esa sal y colócala en los 3 lugares que describí: el umbral de la puerta principal, las 4 esquinas de tu cuarto y las 4 esquinas de la sala o comedor. Tercero, en cada lugar donde coloques la sal, di la oración de consagración. Breve, simple, desde el corazón. Durante los 3 días siguientes. Primero haz el ayuno de rencor. No lo alimentes. Deja pasar los pensamientos de rencor y en su lugar reza brevemente por esa persona. Segundo, presta atención a los cambios pequeños en el ambiente de tu hogar. El sueño, las conversaciones, los momentos de paz inesperada. Tercero, dale gracias a Dios cada noche de esos 3 días. No por lo que esperas que ocurra, por lo que ya está ocurriendo, aunque todavía no lo puedas ver completamente. Y al tercer día, cuando notes que algo está diferente en tu hogar, comparte este video con alguien que necesite lo mismo. Porque la paz del hogar es uno de los bienes más preciosos que existen y merece ser compartida con quienes la están buscando sin saber cómo encontrarla. Deja en los comentarios en qué parte de tu casa vas a colocar la sal primero. No para exponerte, sino porque nombrar la intención es el primer paso para hacerla real. Y porque tu comentario puede animar a alguien más a hacer lo mismo en su hogar esta semana. Suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte este video con alguien cuyo hogar necesita este regalo hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que la sal bendita que coloques en tu hogar sea signo visible de la alianza de Dios con tu familia. Y que en 3 días puedas decir lo mismo que ha dicho cada persona que ha hecho esta práctica con fe. Algo cambió en mi casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.